Este año han fallecido dos personajes importantes de la historia. Uno de ellos, Mario Vargas Llosa, el 13 de abril de este año 2025, y 8 días después, el Papa Francisco. Fallece el día 21. Coincidencialmente, fallecen el mismo año y nacieron también el mismo año, es decir, en 1936. Mario Vargas Llosa nace el 28 de marzo y Jorge Mario Bergoglio el 17 de diciembre. De esta coincidencia y de otras hablaremos, opinaremos y divagaremos. Otra de las coincidencias que comparten estos dos personajes es el nombre. Mario Vargas Llosa nació con el nombre de Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Y el Papa comparte sus dos nombres, Jorge Mario Bergoglio. Es decir, son tocayos por doble razón, por Jorge y por Mario. Pero Vargas Llosa también se llamaba Pedro. Y si afinamos el asunto, podríamos decir que Jorge Mario Bergoglio también era un Pedro. Era Pedro porque era papa y estaba sentado en el trono de Pedro, lo cual hace más coincidencial este asunto. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, una ciudad al sur de Lima, en el Perú, mientras que Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires. Estaban a 3.000 kilómetros de distancia, en coche un solo día. Así que ambos eran latinoamericanos, otra coincidencia más. ¿Qué ocurre cuando Vargas Llosa recibe el Nobel el 7 de octubre de 2010? Pues en ese momento Jorge Mario Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires. Estimado Mario Vargas Llosa, usted ha encapsulado la historia de la sociedad del siglo XX en una burbuja de imaginación. Esta se ha mantenido flotando en el aire durante 50 años y todavía reluce. La Academia Sueca le felicita. Acérquese y reciba el Premio Nobel de la Literatura de este año de la mano de Su Majestad el Rey. El 13 de marzo del 2013, el Papa asume su cargo, es decir, el cardenal Bergoglio asume el papado con el nombre de Francisco I, el Papa Francisco. Se dice que en honor a San Francisco de Asís. Quizá de allí su amor por los animales. Francesco I. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. El Papa Francisco y Vargas Llosa tenían personalidades distintas y cada uno estaba inclinado por líneas políticas también distintas. El Papa, por ejemplo, se inclinaba más hacia la izquierda, según la opinión de muchas personas. No condenaba el régimen de Maduro en Venezuela, no habló abiertamente de la invasión de Ucrania, por ejemplo. Y pues, aunque se oponía al aborto, sí tenía unas políticas un tanto inclinadas hacia la izquierda. Vargas Llosa, por el contrario, no digo que sea mejor o peor, ambos tienen derecho a hacer lo que deseen. Estaba más inclinado Vargas Llosa a las políticas liberales, incluso quizás neoliberales. Se oponía al lenguaje inclusivo también, como veremos en la siguiente entrevista que le estaban haciendo.
Quería preguntarte sobre el lenguaje y preguntarte sobre el lenguaje igualitario. Por ejemplo, ¿Pero qué llamas el lenguaje igualitario? A ver, ¿qué cosa es un lenguaje igualitario? Si hay un grupo de mujeres, Sí, 5 o 6 mujeres, y tú y yo, sí, no decimos todas, decimos todos o nosotros. claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Pero digamos, el lenguaje es algo que nace naturalmente y que sobre eso pues se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente un masculino inclusivo, se llama. Pero no es un machista. masculino inclusivo. ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? ¿Por qué es machista? Porque ¿Pero si por qué tienes, es machista? si hay más mujeres que hombres, ¿no debería ser nosotras en lugar de nosotros? Pero ese es No un sé, camino pero- muy peligroso, yo creo, digamos, desnaturalizar quiero tan llevar por ahí. profundamente, desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido. No, yo estoy de acuerdo con las feministas en las cosas fundamentales, sin ninguna duda. Hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres, sin ninguna duda. Ahora, desnaturalizar el lenguaje porque se considera que el lenguaje machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a aprobar, ¿sabes? Vargas Llosa y Gabriel García Márquez eran amigos. Y digo eran porque en una ocasión, no se sabe por qué y no lo han querido aclarar, Vargas Llosa nunca quiso hablar de eso, tuvieron un desencuentro. En ese desencuentro, Vargas Llosa le propinó un puñetazo en el ojo a Cabo, a García Márquez. No se sabe por qué. Algunos especulan que era por cuestión de celos, no sé. Nadie lo ha aclarado. Y el Papa pues también tiene sus momentos de humanidad. A veces se enoja, como por ejemplo con esta feligresa que lo jaloneó de la mano. Muchas veces los seres humanos reaccionamos así. Ustedes, yo, el Papa, Vargas Llosa, quien sea. Todos tenemos esa parte humana en la que a veces perdemos la paciencia. En cuanto a la homosexualidad, el Papa opinaba lo siguiente. Hablé 3 veces de la homosexualidad. La primera del viaje de Río de Janeiro. Si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Segundo, de Irlanda aquí, cuando dije a un papá y a una mamá, nunca echen de la casa a un hijo o una hija homosexual. Acéptenlo, elaboren eso en familia. Y la tercera, en la entrevista de Associated Press, donde hablé de la criminalización. Lamentablemente hay 30 países más o menos que criminalizan hoy día la homosexualidad. Y de esos 30, casi 10 tienen la pena de muerte. Eso es muy grave. Todos son hijos de Dios. Y cada uno busca a Dios y lo encuentra por el camino que puede. Aparte de la homosexualidad, el Papa también opinó sobre el terrorismo. En una ocasión dijo que matar civiles en Gaza era terrorismo. Pero en cuanto al atentado terrorista que eliminó o asesinó a periodistas de la revista francesa Charlie Hebdo, él dijo que burlarse de la religión no es bueno y que incluso si a su mamá alguien la insultaba, él le daría un puñetazo al perpetrador. O sea, en cierto modo como justificando el ataque, ¿no? Un tanto extraña la opinión. También en cuanto a el aborto, dijo que eso era como contratar a un sicario. Y aunque él en el 2016 absolvió o permitió que se absolviera el pecado del aborto en algunas regiones. En cuanto a la anticoncepción, dijo que era un mal menor, que podía ser factible en caso, por ejemplo, del virus del Zika. En ese caso no era tan malo, ¿no? No era un mal absoluto, que se podía recurrir a la anticoncepción. Algo moderno, ¿no? Vargas Llosa, por su lado, pues tuvo una infancia un tanto traumática respecto a la religión. A los 12 años dijo que sufrió acoso sexual por parte de un religioso. Así que a partir de allí se fue alejando de la religión y se convirtió o se declaró agnóstico. Criticó a la Iglesia Católica en muchas ocasiones, sobre todo por el manejo de los casos de abuso sexual. Luego, otras cosas que ocurrieron con Vargas Llosa es que al principio
se inclinaba hacia la izquierda y luego se decepcionó por ejemplo, de la aventura revolucionaria de Fidel Castro, por el caso del poeta Heberto Padilla. También, a pesar de su oposición al autoritarismo, ha respaldado a políticos de derecha como Keiko Fujimori, Jair Bolsonaro, José Antonio Kast, etc., lo que le ha generado ciertas críticas. Vargas Llosa defendía el matrimonio igualitario. También criticaba la homofobia y se enfrentó a la Iglesia, a la Conferencia Episcopal de Perú, por su rechazo a la unión entre personas del mismo sexo. Si fuéramos eternos, sería algo espantoso. Yo creo que eso sería... Creo que la vida es tan maravillosa precisamente porque tiene un fin. Y lo que me parece muy importante es tratar esa vida de aprovecharla, de no desperdiciar las ocasiones, las oportunidades. A mí quizás lo que más me entristece en una persona es que se muera en vida, que pierda la curiosidad, que pierda las ilusiones, que se ponga a esperar la muerte. Bueno, pues yo creo que una persona que se pone a esperar la muerte ya está muerta, en cierta forma, y que una manera de mantenerse viva es manteniendo viva esa curiosidad, no solo por el entorno, sino aquello que está más allá, más lejos, querer saberlo, querer saber más sobre los seres humanos, sobre la problemática de su tiempo, o querer enriquecer el conocimiento. Observando lo que escribe allí Vargas Llosa, es cierto que cuando uno intenta vivir muchas vidas, suele valerse de la escritura. Los escritores crean personajes y viven mediante ellos muchas vidas. Ahora, cuando ya no están ambos, el Papa ni Vargas Llosa, se supone que estarán en un mundo mejor. Esa es la idea de muchos, lo cual yo no opino. Yo pienso que, como dice Vargas Llosa, lo maravilloso de esta vida es que es una sola, y eso nos empuja a vivirla al máximo. Así que aprovechemos esta vida al máximo, porque, según mi opinión, y estoy divagando ya, no hay otra. Y para no seguir divagando, dejamos esto hasta aquí.